Todas nuestras noticias. Muy bien, vamos a saludar al secretario ejecutivo de OLAC, Organización Latinoamericana y del Caribe de Energía, antes se llamaba OLADE, ¿no es cierto? Así es. Incorporaron a otros socios. ¿Son cuántos ahora, señor secretario? Bienvenido. Buenos días, Gonzalo. Somos 27 países de América Latina y el Caribe. 10 de ellos son caribeños. Uh-huh. Siempre estuvieron, la verdad. Estuvieron, pero no tenían representación explícita en el nombre y nos parecía que, la verdad, que para ser justo desde el punto de vista de la representatividad nuestra y de la agenda energética, porque son agendas... ¿Y había que cambiar algún estatuto para eso o simplemente fue hubo que hacer un trabajo importante porque eso significaba cambiar el convenio de Lima, el Tratado de Lima, que nos data de el 73, 1973. Claro. Y eso significó pasar por los parlamentos de los países. Por eso el solo cambio del nombre. Claro. Pero bueno, hubo voluntad política y hoy día estamos muy contentos porque tenemos bien expresado, como digo, esa otra subregión que tiene una agenda energética que no es necesariamente la que uno está habituado desde América del Sur o Centroamérica. Para el Ecuador, integrarse a la Organización Latinoamericana de Energía entonces fue importante. Eso coincidió con lo que se llamó aquí el boom petrolero, el primer boom petrolero en los años 70, el petróleo que empezó a salir de modo más exponencial y se empezó a exportar al mundo, y aquí tuvo una serie de actos. Usted habrá revisado la historia, incluso el primer barril de petróleo que salió del Oriente fue llevado por el presidente, que era el general Guillermo Rodríguez Lara, al templete de los héroes del Colegio Eloy Alfaro. La salvación, el petróleo y la energía. Eran otros tiempos. La verdad es que se transformó el país. Hay quienes aprovecharon en ese momento para cuestionar el tema petrolero, le llamaron un libro de Jaime Galarza muy importante, El Festín del Petróleo, porque decía que era todo se prestaba una gran fiesta, pero la verdad es que la nueva etapa petrolera del Ecuador, que venía de monocultivo, café, banano, café, cacao, banano y petróleo, fue un cambio sustancial para el Ecuador, en todos los órdenes, en las cifras de la economía, la pobreza, el desarrollo. Y fíjese que las otras obras, como el complejo de la presa Daniel Palacio del Paute, elaborado en el gobierno militar, diseñado y empezó a surtir efecto. Hoy estaríamos liquidados sin esa generación hidroeléctrica que empezó con un plan maestro de electrificación en esa época. De modo que para el Ecuador, estar en la OLAC de hoy, en la OLAC de antes, siempre fue importante. Eso solamente como marco de referencia. Ahora, muchos oyentes se pueden preguntar, ¿qué hace la OLAC? ¿Cuál es su acción? ¿Cómo coordinan los temas energéticos que son disímiles, ¿no? La energía generada por no renovables, energía hidroeléctrica. Pues sin energía no hay desarrollo, sin energía no hay crecimiento de la economía. ¿Cómo conecta todo eso, señor secretario? Y disculpe el amplio preámbulo, pero valía la pena. Me parece perfecto, Gonzalo, porque me da pie además para, a propósito de que nosotros estamos aquí, nuestra sede está en el Ecuador, y que nuestro convenio que nos constituye es del año 73, justamente de los años en que tú comentas del descubrimiento del petróleo en este país. Yo, reconstruyendo la historia, una de las explicaciones de por qué estamos aquí tiene que ver con ese reconocimiento de los líderes políticos de aquel entonces, ¿no? Ahora tú también en este desarrollo de contexto que haces, indicas cómo ha cambiado, cómo ha significado esto para el desarrollo del Ecuador, pero también cómo ha cambiado el mundo, la verdad, en estos 52 años, ¿no? Y sinceramente, hoy día la agenda energética es una agenda muy desafiante, porque es desarrollo económico, es, por cierto, la agenda ambiental. Hoy día en muchos países la agenda ambiental la recogen y la administran desde lo energético, pero sobre todo hoy día y en los días que vivimos es geopolítica. Y en ese contexto nuestra región, América Latina, tiene un rol muy central porque somos una región muy rica en materia de recursos energéticos, muy diversa, muy complementaria entre nuestros países, y por lo tanto hoy día somos de alguna manera una región que aportamos a la solución de los desafíos energéticos que el mundo está requiriendo a propósito de las transformaciones. Y en ese contexto, para responder tu pregunta, ¿qué hacemos nosotros como LACDE?
básicamente es apoyar al desarrollo energético de los 27 países. Eso supone desde las políticas públicas que implementan los países, desde soluciones tecnológicas en las cuales nosotros traemos experiencias de otros países de la propia región o de afuera, desde el diálogo con el sector privado, la academia, la capacitación, que hoy día con este cambio vertiginoso se requiere de manera urgente en muchas tecnologías, y nuestro rol en consecuencia es apoyar ese desarrollo en la región y en los 27 países. Porque yo presumo que uno de los grandes temas es las asimetrías enormes en el desarrollo energético, en el desarrollo de la infraestructura, incluso en lo que unos países consumen y otros producen. En el caso concreto del petróleo ha ido modificándose incluso en la estructura del presupuesto ecuatoriano. Entonces, ese soporte técnico, esos consejos, esa gestoría de ideas, que es la OLAC, de cómo para unos y otros puede ayudar. No es lo mismo Haití, por decir algo, que Brasil. Es decir, está claro. Entonces, esto explíquenos. Gonzalo, es el desafío central, porque nuestra región es rica y diversa. Y por eso nosotros siempre, cuando en el lenguaje hablamos de transiciones energéticas en América Latina, es justamente perdón, para reflejar esta diversidad que tú planteas. Y eso da cuenta de las tecnologías y los recursos diferentes, de las etapas en que los países están en materia de desarrollo energético. Y además, y aquí hay también una consideración importante, que desde la cartera y portfolio de trabajo nuestro, la energía va mucho más allá del tema solamente eléctrico. Eso es bien relevante, tú lo gozabas cuando hablábamos del petróleo, pero siempre es importante recordar este número, que la electricidad solo representa el 20% de toda la demanda energética de la región, y por lo tanto hay un 80% muy importante que se requiere descarbonizar, donde están sucediendo cosas muy interesantes en la región en materia de esfuerzos por tener moléculas de bajas emisiones. Me refiero al gas natural, me refiero a las posibilidades de avanzar en la economía del hidrógeno verde, me refiero a los biocombustibles, donde tenemos en la región un campeón mundial como es Brasil, que representa el 25% de toda la producción de los biocombustibles del mundo. Y por otra parte, y hoy día esto se hace perentorio, trabajar no solo, llamemos, en la oferta energética, sino también, y muy importante, en la demanda por energía. Hoy día tan importante como producir es qué producir y cuándo producir. Los países que tienen 70% de energía renovable variable, donde la disponibilidad de la electricidad eólica, solar, solamente está durante algunas horas del día, requiere cambiar su sistema de administración eléctrica, pero también requiere eventualmente generar los incentivos para que la demanda eléctrica acompañe esos flujos distintos, y por lo tanto hay desafíos nuevos en ese sentido. A ver, yo diría que es una discusión compleja, pero también atrasada, porque yo recuerdo cuando estábamos por cambiar el milenio, y una de las discusiones con algunos expertos era cuánto tiempo más íbamos a depender de hidrocarburos para la generación de energía, y había horizontes bastante más cercanos. Ahora parece que no, que eso se va extendiendo. Por otro lado, se puso mucho énfasis en las grandes extensiones de plantaciones de caña de azúcar, como te menciono el caso de Brasil. Aquí hubo algún pequeño ensayo para generar otro tipo de consumo que evite que los hidrocarburos crezcan en esa proporción. Pero el desarrollo, por ejemplo, en el Ecuador, de otro tipo de energías alternativas, no digo que no ha existido, pero ha sido pequeño. Geotermia, por ejemplo, hubo casos con el apoyo de la cooperación japonesa hace muchos años. Ahora hay algún proyecto piloto. El tema eólico se desarrolló, pero parcialmente, no a la velocidad que podría haber sobrevenido. El tema de energía solar, en fin, la transformación, además, que supone todo eso para que sea aprovechado por las grandes masas de ciudadanos, pero también por todo el aparato industrial, es distinto incluso en su concepción de lo que era hace 20, 30 años. En ese sentido, es un desafío enorme, entiendo, para ustedes como organización, para brindar soporte técnico, también estar con esas demandas de los tiempos, ¿sí? Más allá de los debates, calentamiento global y cosas por el estilo, que son siempre complejos.
Creo que ese debe ser uno de los desafíos más grandes. Es así, Gonzalo, ¿no? es verdad, esta diversidad, como digo, impone la necesidad de ser versátil, flexible en el apoyo. Sin embargo, hay vectores que son compartidos de alguna manera en los países en la región. Primero, que es la lógica de la transformación de estos sectores. Es decir, incluso países, llamemos petroleros, entienden que hay que descarbonizar ese propio sector y entienden que hay una temporalidad y por lo tanto creo que ahí hay una coincidencia y a lo mejor hay ritmos y tecnologías distintas y protagonistas en cada uno de los países, pero ¿para dónde vamos? Yo diría que hay una visión compartida en ese sentido en la región. Y por otra parte, también, y eso creo que se ha ido internando hoy día en las decisiones políticas de los países, sobre todo a propósito de eventos de seguridad energética más básicos de cortes de suministro en los últimos años, la necesidad de asignar una prioridad importante justamente a esto, ¿no? La seguridad, y en ese sentido ser también más flexible en esta propia transformación. Y en ese contexto, el rol de los hidrocarburos es un rol que tiene un espacio importante de desarrollo, particularmente el gas natural, donde hay además en la región una riqueza enorme de muchos países. Todavía no es tan explotada. Y en Argentina hoy día están sucediendo cosas muy interesantes, pero también en el norte de América del Sur, bueno, porque hay que decir lo que está sucediendo en Brasil, no solo con gas, sino que con petróleo, y la descarbonización, como digo, de ese propio sector. Es importante, en consecuencia, avanzar en producción de gas natural de bajas emisiones. Para eso es importante abordar la agenda y el desafío de la emisión de metano como uno de los gases más importantes que ayudan a este esfuerzo. Y los números que nosotros hacemos habitualmente indican que el gas natural nos acompañará al menos los próximos 20, 30 años en la generación eléctrica al menos y probablemente también en el consumo industrial de nuestra región. Un tema clave seguramente para la OELACDE, para sus discusiones, para su asesoría técnica, claro, son las asimetrías en cuanto a las demandas de los pueblos, pero también a las capacidades de producción. Y otro tema que está en discusión en todo el planeta es el rol de los estados por un lado, pero el rol también de las inversiones privadas y cómo regular adecuadamente toda la generación energética con algún factor que hace 20 o 30 años o 40 a lo mejor aparecía en una liñita de los documentos y hoy ya es fundamental, que es el asunto del cuidado ambiental, de la preservación del planeta. Cómo ha ido también cambiando y modificando las grandes líneas de ustedes como discusión y luego como acción y asesoría y gestión. Ahí hay un par de elementos que me parecen a mí muy apasionantes desde el punto de vista no solo del análisis, también de nuestra gestión. A propósito de la presencia de inversión privada o no, y de la diversidad. En América Latina tenemos países que tienen mercados eléctricos completamente de propiedad del Estado y otros completamente de propiedad privada y otros que son mixtos. Por lo tanto, ¿cuál es la clave allí? Y eso para el sector energético es fundamental, el marco regulatorio que genere los incentivos adecuados para cumplir no solo lo ambiental, lo comunitario, sino también generar los incentivos de inversión fundamentalmente. Y por otra parte, desde el punto de vista de la agenda ambiental, que tú mencionabas también ahora, sinceramente, la diferencia de las transiciones energéticas previas, en la historia me refiero, que fueron cambios tecnológicos, que la revolución industrial y allí en el siglo XIX fue el carbón y bueno, el petróleo luego que se descubre y genera todo un desarrollo de la economía a partir de ese hidrocarburo. La transición que hoy día vivimos en el siglo XXI es una transición inducida, es una transición que es a propósito de un objetivo ambiental y competitividad al final también, porque las energías renovables no solo contribuyen desde lo ambiental, sino que hacen a los países más competitivos. Es más barato, el costo, y además los mercados globales requieren hoy día cadenas de producción a partir de energía limpia, ¿no? Y por lo tanto, nuevamente, la regulación para generar esos incentivos es absolutamente fundamental y el rol del Estado en ese contexto es absolutamente fundamental. Y con esto termino esta idea. Los países que han tenido éxito en la región son países que uno podría decir tienen tres características centrales. Primero, que han tenido un equilibrio entre lo público y lo privado. Estratégicamente han logrado concebir un mercado eléctrico y el mercado energético en general en ese sentido.
Diversidad, diversificación de tecnologías, a la necesidad de incorporar, por ejemplo, más energía no convencional, sobre todo eólica solar. América Latina hoy día tiene 20% de eólico solar en materia de generación eléctrica. Y por último, como una clave fundamental, países que han logrado trascender su regulación, el ciclo político de turno, de manera tal de que las decisiones de inversión son políticas de Estado más que de pueden mirar que hay políticas de Estado y tomar decisiones claro, de largo plazo en este sector. Y ya para concluir, en lo que respecta a su gestión, que ha visto cómo se ha transformado todo ese mapa energético con las grandes asimetrías, con distintos niveles de producción, con distintas orientaciones desde el Estado, pero la actividad privada. ¿Cuál es el desafío para este nuevo periodo que emprende Andrés Rebolledo? Yo creo que hay desafíos tecnológicos. América Latina en los próximos años va a haber un mapa mucho más multienergético que hoy día en el mercado eléctrico en particular. Es muy probable que tengamos eólica, por ejemplo, offshore. Es muy probable que tengamos más energía nuclear. Es seguro, porque ya está sucediendo, que vamos a tener sistemas eléctricos con grandes baterías de almacenamiento y otras tecnologías de almacenamiento. Es también muy probable que tengamos sectores industriales que estén demandados y cubiertos por la economía del hidrógeno verde, los combustibles sintéticos, y por lo tanto todo eso va a imponer desafíos nuevamente tecnológicos, competitivos y de regulación muy importantes, y nosotros en eso jugaremos el rol de llevar toda esta experiencia que relataba anteriormente. Un tema sencillo que lo vemos todos los días es cómo crece, por ejemplo, el parque automotor eléctrico o híbrido en el Ecuador, y esto es digamos, de alguna manera un signo de este desarrollo. Solo un último dato para ilustrar favor. Este cambio. Hacia el 2040, en América Latina, en el mercado eléctrico, alrededor del 5% de la electricidad la va a usar los vehículos. El 3% probablemente va a ser la inteligencia artificial, cosas que probablemente van a seguir creciendo. El hidrógeno verde va a tener también un porcentaje importante. Van a haber otros vectores de demanda que van a ser fundamental y que van a cambiar también el mapa en ese sentido. Tema que probablemente podremos abordar en una siguiente charla. Muchas gracias al secretario ejecutivo de Organización Latinoamericana y del Caribe de Energía, OLACDE, en su nuevo periodo lleno, repleto de desafíos, porque esto cambia vertiginosamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí en Noti Hoy Radio Centro. Venimos enseguida, hablaremos algo de danza a propósito del Día de la Mujer, con un emblema de la danza en